necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observado. En los últimos meses han aparecido unas fotografías en las que se veía el horrible estado de las focas del Parque de la Madalena. Es probable que a nadie le extrañase demasiado, pero la aparición de las imágenes, tan crudas, fueron un revulsivo político. Voces que nunca se habían mostrado a favor de la defensa de los animales se mostraron radicales. Politicuchos se unieron a la farándula, agitando un nuevo banderín que utilizar contra la cleptocracia del Partido Popular Santanderino. Sin duda, lo único salvable de todo este circo ha sido el mural, hoy portada en nuestro programa, pintado por el colectivo artístico Rescate. La libertad, el mayor espectáculo del mundo. Nadie con un mínimo de sentido común duda de que el Zoo de la Madalena hace tiempo que debiera haber cerrado por sus pésimas condiciones. Pero, desde el pájaro observador, queremos ir un paso más allá. Hoy nos preguntamos, ¿es suficiente con el cierre del Zoo de la Madalena? ¿Solo cuando veamos una foto desagradable nos tenemos que plantear el cierre de sus instalaciones? Hoy, considerando obvio que el zoo santanderino debe desaparecer, nos preguntamos si el Parque de la Naturaleza de Cabárceno debiera correr el mismo destino. Por una cuestión generacional, hay a muchos a quienes esta cuestión puede parecernos delicada. A fin de cuentas, Cabárceno era el contrapunto a las jaulas del Zoo de Santillana y el Zoo de la Madalena. Ese eslogan, semilibertad, aún resuena en nuestras conciencias. No es un zoo, presumíamos de niños ante aquellos que venían de fuera. Y sin embargo, lo es. Hoy no vamos a dejarnos llevar por los recuerdos de niñez. Hoy nos enfrentaremos cara a cara a la obra mastodóntica de Ormaechea, muestra más del caciquismo, el populismo y la economía del espectáculo. Cualquier oyente del programa podrá haber advertido que en este nido se escuchan cantos y trinos con distintos tonos. Hoy los ponemos a coro, escuchando sus matices para poder así analizar qué problemas muestra el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. No os vamos a engañar, el título del programa en esta ocasión sirve para provocar. Algunas dirán que hay que hacerlo y cuanto antes, otras que poco a poco. Habrá quien piense que basta con reformarlo y bueno, ¿vosotros? ¿Qué pensáis vosotros? Mientras le dais una vuelta, acompañadnos en este vuelo que comienza en este instante. Recordad que el pájaro observador canta a las 5 los sábados en Radio Almaina, la radio libre de Granada. También los lunes a las 4 en Radio Bronca, en Barcelona. Y el mismo día, pero a las 10, en las ondas libres del Alto Aragón, en Radio Espiritrompa. Sin embargo, como novedad, estamos muy orgullosas de anunciar que comenzamos a sonar en Radio Argallo, la nueva radio libre por internet de Cantabria. Podéis escucharla en radioargallo.noblogs.org. Concretamente, la emisión del pájaro observador será los sábados a las 5 de la tarde y si no podéis dormir o estáis currando, los martes a la 1 de la mañana. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar
de aquel animal que se llevan al matadero. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de todos esos ríos que usan como vertederos. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de todos esos montes que están llenando de estiércol. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar del aire. Odio el ruido de las fábricas y el humo de las máquinas. Cuida un poco la tierra, coño, que es donde pisas. El humo de las fábricas y el ruido de las máquinas. Cuida un poco la tierra, coño, que es donde pisas. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Imagínate colgado de las piernas boca abajo, que te rajen en el cuello y que te dejen de sangrar. Imagínate viviendo solo en 2 metros cuadrados, cagues, comas, duermas, sueñes todo en el mismo lugar. Imagínate que te atan una cadenica al cuello, que te pegan a una puerta y que allí te morirás. Imagínate que la naturaleza te ha dado alas y quien se cree superior no te las va a dejar usar. Vio pasar el tiempo que no espera y las manecillas del reloj hasta aceleran. Vio llegar inviernos y voltear las primaveras. También vio que sale el sol y no despiertan las conciencias. Industrias contaminan llenando todo de mierda y desde los despachos del gobierno esto lo aprueban. Únete al progreso y mata a la naturaleza. Más valdría ir más despacio que si corres te la pegas. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Acabamos de escuchar el tema de Liberando el Corazón, Naturaleza. Y bueno, ahora esta pajarilla va a coger el micro para, como ha dicho antes en el monólogo nuestro compañero Toño, para hablar un poco de Cabárceno y igual replantearnos algunos recuerdos de nuestra infancia. En Cantabria, en cuanto hay una visita de fuera o cuando hay alguna actividad con peques, pues una de las primeras cosas que nos surcan las ideas es siempre hacer una fabulosa visita al zoológico de Cabárceno. Es más, esta propuesta suele ir acompañada de un comentario tipo: es como un zoo, pero los animales están en libertad. Algo que suena así de contradictorio, pero que soltamos así sin más y caemos en considerar que la exposición de animales cautivos y obligados a hacer shows es algo didáctico y correcto para los valores de los más jóvenes. Voy a intentar desmontar, o por lo menos intentar abrir un debate y un espacio de reflexión sobre este espacio y por extensión de otros espacios similares. La primera cosa que para mí es una obviedad es la privación de libertad. La privación de libertad es una fuente de sufrimiento y pretender hacer creer que un zoológico no es una prisión y que no supone encierro o privación para presentarlo como un lugar educativo o una forma de ocio saludable o incluso natural es una trampa fácil de desmontar. El propio parque se define como un entorno de semilibertad. El uso del prefijo semi, como si de un tipo de leche se tratara, plantea una reflexión inmediata. ¿La libertad puede ser semi? El término semilibertad se suele usar precisamente en derecho penitenciario, acompañado del término libertad condicional. Es un término que, aunque incluya la palabra libertad, hace referencia a la ausencia o a la limitación de esta. Evoca la cárcel, evoca el encierro, al cautiverio, a la prisión. Evoca tanto a la prisión
que los animales humanos y no humanos suelen sufrir las mismas consecuencias de la falta de libertad. Tienen problemas con la monotonía y el aburrimiento, están desposeídos de su capacidad para autoabastecerse y ocuparse de su propia supervivencia. Se puede hacer una correlación bastante obvia entre los centros penitenciarios y los zoos. Normalmente aceptamos el encierro si lo creemos justificado. Y normalmente lo que hacemos es alejar estos espacios de la vida cotidiana. Recordamos que las cárceles ahora mismo están situadas fuera de los núcleos urbanos. ¿Por qué? Porque se critican, porque ya existe una conciencia de lucha contra ellos. Pero en el caso de los espacios como Cabárceno lo acabamos aceptando, incluso aplaudiendo. Nos queremos legitimados a criar animales en cautividad para poder exhibirlos. ¿Y por qué estar orgullosos de tener animales en privación de libertad? ¿Por qué creer que esto puede ser educativo? ¿Por qué basar el ocio en ello? Aquí aparece el dichoso término, que nos puede dar una respuesta a estas cuestiones: el especismo. El especismo se define como la discriminación de un individuo en función de su especie. Es decir, considerar que los intereses de alguien no merecen el peso justo debido a su especie de pertenencia. Así, el encierro o la existencia de ciertos animales fuera de su hábitat para ser expuestos y o reproducidos solo pueden ser vistos como algo positivo o educativo desde una perspectiva especista. Esto es, enseñar valores basados en animales raptados de su lugar de origen y expuestos como si la excusa de que los humanos supuestamente podamos o no aprender algo de ello fuese más importante que sus vidas y que su libertad. Creo que una buena pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué es lo que se aprende? ¿Qué es lo educativo de todo ello? Si alguna vez hemos podido ir con chavales a Cabárceno, sabemos que no solo disfrutan con la visita, sino que algunos también se cuestionan cosas, y de ese cuestionarse puede que esté la verdadera lección, incluso trabajar la empatía al prójimo. Tengo una colega que trabaja como monitora de ocio y tiempo libre. En su curro la obligan a realizar visitas a Cabárceno, y hablamos bastante del tema. Y quiero compartir con vosotras una reflexión que sacó de una de sus visitas. No la voy a leer yo, le voy a pedir a otro compa del pájaro que os la lea. He llevado a varios grupos de edad de visita al parque. Sobre todo quiero destacar el caso de un grupo de instituto que tenían 16-17 años. Me sorprendió que la mayor parte respondió con conciencia ante la evidencia. Supongo que hubo también bastante labor por parte de los monitores, que no disfrutábamos para nada de estas visitas. La clave fue la parte del parque que se conoce como la zona de la granja, que diría que es la que más costras levanta. En esta parte del parque los chavales se alteraron bastante por las condiciones. Una cerda que no podía ni levantarse sola en un recinto de unos 3 metros cuadrados, con pezuñas deformadas tiradas sobre el cemento, o un par de patos en un espacio similar que contaban solo con un balde de agua. Los suricatos apelotonados. Los chavales nos iban llamando y enseñando a gritos cada zona que les removía y alucinaban con las condiciones. Cuando llegamos a la zona de los tigres, que estaban en jaulas, también lo comentaron en voz alta. Otra situación bastante destacable fue cuando una de las chicas se negó a ver el espectáculo de aves, pidiendo a sus profesores quedarse con nosotros, porque no soportaba la idea de ese espectáculo tras haber visto cómo las aves estaban atadas a lo largo del camino hasta el lugar. Para entrar al recinto de espectáculos vas pasando por un camino donde las aves están atadas a los postes a modo de exhibición, muchas de ellas aves nocturnas a pleno sol. Al final la niña fue obligada a ver el espectáculo y reñida por los profesores por su negativa. Esa niña mostró una sensibilidad y fue reprendida por ello. Los monitores también fuimos reprendidos por inculcarles ideas animalistas a los chavales, aunque lo cierto es que ya las traían de casa. Quizás, como sociedad, más nos valdría la pena trabajar y desarrollar la empatía de nuestras chavales y chavales que ver hipopótamos pigmeos en Penagos, por ejemplo. Porque la empatía se desarrolla o se atrofia. Y castigar la empatía, una empatía fundamentada además, no puede llamarse educación en ningún momento. Así vemos como el antropocentrismo se disfraza de educación y formación, pero además del pretexto educativo también se alude directamente a la diversión. Durante el verano, la temporada alta de turismo como sabemos, hay espectáculos de aves rapaces y de leones marinos diarios. En la página del Facebook de Cabárceno podemos leer: espectáculo y diversión no faltará en tu visita a Cabárceno. Podrás disfrutar de una impresionante demostración de vuelo de rapaces procedentes de América, Europa y África.
Así vemos como la diversión también justifica el uso de animales en espectáculos. Pero vamos a ir un poquito más allá en este asunto de espectáculos, porque como os he dicho, también hay espectáculo de leones marinos en Cabárceno. Muchos os acordaréis de Lucas, el león marino que murió en el Zoo de la Madalena y destapó un arroyo de críticas. Pues este león marino llegó de Cabárceno, con 28 años de edad, cuando los leones marinos tienen una esperanza de vida de unos 30 años en cautividad. Y llegó junto con su compañera, que de toda la vida, que era ciega como él. En un artículo del diario Montañés se hace referencia a que sufrieron mucho el cambio de hábitat y parece que cuando los animales ya no pueden hacer espectáculos acaban siendo retirados a recintos como el Zoo de la Madalena. Y estas son el tipo de garantías de la semilibertad. Que a ti no te importen más de 1000 tallos verdes que expiran y árboles que mueren, sus gritos inaudibles nadie escucha pero duele. Echa más cemento, asfalto cubre sentimientos, autovías que destrozan y asientan cimiento. Un puto plan de vida alejado del respeto, como tu gran tren que solo pagan 3 bien. Esa es la idea, montañas arrasadas para ti, para que hagas carreteras, campos de golf sin fin. Que no estamos en la inopia, tu pregunta es más que obvia, nos tienes en tu contra, solo vienes por la chasta, pues a la mierda ya está. Aerogeneradores, canteras y empresas que atacan tu salud, una luz de egoísmo que te ciega. Todo se puede vender, para ti solo es dinero, para mí lo era todo y no todo engloba todo ni da todo igual, joder. Semos el Perú de una cajilla que no cortarás. Semos el Perú de una cajilla que no alámparas. Semos el Perú de una cajilla que no cortarás. Semos el Perú de una cajiga que no alámparas, no alampas más. Yo solo quiero poder vivir donde nací, pero tú firmas el privis, su dobra y sobran las palabras. Institución y al servicio y los collazos que te pagan la abadía de regalo pa' Emilio Botín. Ese puerto deportivo está vacío y la cartera siempre llena pa'l payaso o pa'l tochu que gobierna esta mierda con la comedia absurda del parlamento y del diario diciendo patrañas. No me engañas, si apruebaste el fracking no mos vengas con arengas de que estás arrepentido y que era un error que no cometerás, porque sabemos la verdad y solo Quinama Cantabria da la vida por defenderla, que no es un parquilar tu brazo de cemento, un desarrollo, una montaña muerta por dinero. En el pantano Lebru, que en Alcordanza al Valle, hasta el siglo XXI una galerna de lágrimas trae. Semos el Perú de una cajilla que no cortarás. Semos el Perú de una cajilla que no alámparas. Semos el Perú de una cajilla que no cortarás. Semos el Perú de una cajilla que no alámparas, no alampas más. Estamos apretados, plántame en la cara. Más pisos y edificios en Cayal te hacen falta. Más mierda sin control en las aguas del Besaya, en la playa o trúchale pa' que los papardos vayan. Si te callas, te encallas y permites a los de antes hacer tu pueblo un hotel y en invierno que joder. Que joder a los caciquis que hemos quisierin vender. Queda trisca por ganar y ya muy poco por perder. De perdedor es en tu casa lamentarte, mandar mierdas por email, ecologista de internet. Un pozo de gas bajo router y tú estás fumando en chance junto con la conciencia tranquila nada más que eso. Y en la calle mis padres por su tierra y su entorno partiéndose el pecho. Invadios de Hechu por dinero indinu y venceremos de nuevo como y antaño a Roma nos hicimos. Semos el Perú de una cajilla que no cortarás. Semos el Perú de una cajilla que no alámparas. Semos el Perú de una cajilla que no cortarás. Semos el Perú de una cajiga que no alámparas, no alampas más. Tienes que ponerle una rosa a la Virgen, cambia algo tu vida. ¿No ves que eso es resignarse a que tú no decidas? Lo que tienes que hacer es luchar por tu identidad y por la de todos los que no tienen ni siquiera esa posibilidad. Acabamos de escuchar L'Árbol que medra en Sinfrén, de García Sucé. Otro de los grandes desafíos a la hora de cuestionar Cabárceno es su supuesta categoría de parque natural, que no lo es, pero juega tanto al despiste que lo llaman Parque de la Naturaleza.
no es un parque natural. Los parques naturales son espacios que, debido a su particular ecosistema de flora y fauna, deben recibir un trato especial que proteja dicho espacio. En estas zonas suelen existir ecosistemas nativos y representativos de una región que albergan gran variedad de flora y fauna. Y nada más lejos de la realidad. Cabárceno supone la ruptura precisamente con el hábitat natural de muchos, cientos de animales. Por no hablar del destrozo que hicieron en la ladera sur de Peñacabarga para poder construir Cabárceno, que eso sí que debería haber sido un parque natural, pero que durante muchos años no se terminó de desarrollar y al final Peñacabarga ha quedado como una especie de limbo y ahí está la montaña, por un lado llena de eucaliptos, por el otro lado Cabárceno y está sin protección alguna, medioambiental. Además, estos animales son criados en cautividad y se les impone un hábitat artificial. Aunque tengan un amplio espacio, entre comillas, amplio, este jamás podrá ser un sustitutivo de sus hábitats. Por ejemplo, en el caso de los elefantes africanos, tienen un terreno de 20 hectáreas. Podríamos pensar que es un gran espacio, pero ¿lo es en realidad para unos animales como el elefante, que realizan migraciones de cientos de kilómetros? Además, no podemos obviar que este tipo de parques son una evidente forma de negocio. Cabárceno es una de las más importantes atracciones turísticas y de las más abanderadas de Cantabria. El precio de las entradas son de 25 euros para adulto y 15 para niños, y en 2017 se registraron unas 636.700 visitas que desde Cantur se definen directamente como turistas. Aparte de la entrada ordinaria y de los shows, también puedes celebrar tu cumpleaños en Cabárceno. 20 euros la entrada por niño. Y bueno, esto y más negocios vamos a hablar más tarde cuando hablemos de la empresa que gestiona Cabárceno, Cantur. Además, no todos los animales que viven en Cabárceno son rescatados o vienen de otros zoos. En su página web leemos esto de los bisontes. Los primeros bisontes europeos que llegaron a Cabárceno provenían del bosque de Białowieża en Polonia, una reserva natural enclavada en uno de los últimos bosques vírgenes de Europa, que acoge a un gran número de ungulados de gran tamaño, entre ellos el extraño y casi extinto bisonte europeo. Y a modo de justificación en esta definición añaden esta coletilla. De los bisontes que viven actualmente en Cabárceno, más de la mitad nacieron en el parque, lo que confirma que se han adaptado perfectamente a su recinto. Como si la mera supervivencia y reproducción, esta última de mucho interés para el zoológico, justificara el sacar animales de una reserva para meterlos en un zoo. Bueno, hasta ahora me he centrado en las cuestiones éticas, pero es que también se ha criticado Cabárceno desde la legalidad. El propio veterinario jefe del zoo firma 2 informes, uno en 2015 y otro en 2017. En dichos informes relata la muerte y fuga de animales a causa de las pésimas, real lo que lo pone en el informe, instalaciones. Voy a citar alguna de estas denuncias. 1. Zonas sanitarias. La falta de una clínica veterinaria y de instalaciones de cuarentena es motivo de clausura del parque. Se ha firmado un convenio con el medio natural para usar los quirófanos de Villascusa. Esto quiere decir que Cabárceno no tiene una clínica veterinaria dentro, sino que se tiene que aprovechar de otras de reservas naturales de Cantabria. Faltan alojamientos para los animales. Algunos no tienen un lugar donde guarecerse del frío o de la lluvia. Sobre los elefantes dice: hemos tenido que utilizar toda nuestra capacidad de persuasión para desviar la atención sobre el vergonzoso estado del tejado de la cuadra, cuando vienen cuidadores de otros zoos. Todas nuestras carencias provocan que la calidad de vida de los elefantes en el establo sea muy deficiente, ya que además de estar constantemente húmedos no tienen calefacción. También fuera de la cuadra tienen problemas cuando llueve. Cada vez que llueve se producen inundaciones debido a los cambios por cuestiones económicas realizados en las bombas de achique, una situación íntimamente relacionada con la alta tasa de mortalidad de los antílopes, 14 bajas hasta agosto de 2015, y con el que algún elefante haya caído enfermo de una diarrea infecciosa transmitible a los humanos. Sobre los antílopes, los cambios realizados en las bombas de achique de la pradera por cuestiones económicas se han saldado con 14 muertes. Leones marinos.
El sistema de filtración y tratamiento de aguas está obsoleto y ha causado graves problemas oculares y cutáneos a la mayoría de los animales. Sobre las cebras dice, la caseta donde se refugian se encuentra en un estado ruinoso e insuficiente para el número de animales que hay, entre ellos la tipo Grevi en crítico riesgo de extinción. Ciervos. En 2015 se escaparon 80 ciervos. Y hay peligro de que vuelva a pasar, lo que podría ocasionar graves problemas legales con la administración regional. Hipopótamos. Las obras en el recinto de 2012 se realizaron por personal no cualificado y empleando materiales inadecuados. Jirafas. Murieron varios ejemplares por peleas al tener que compartir espacios comunes en la cuadra por las noches. Después, 3 fallecieron en un incendio de la instalación en enero de 2018. Osos. En 2015 se escapó un oso de la reserva, no del recinto. Falta de establos. También se vuelve a insistir en este problema en la radiografía del parque de 2017, al destacar que los establos se han ido quedando pequeños con el paso del tiempo y el aumento de los números de animales no ha ido acompañado de la lógica renovación de las instalaciones. Peor lo tienen las llamas y los dromedarios. Al carecer de establos, mueren varios a causa del frío y la humedad cada vez que llega el invierno. El informe de 2015 cita 5 bajas en los últimos años. También hay problemas, al parecer, con el cierre perimetral. El parque incumple la ley de zoos a no contar con un cierre perimetral, lo que ha provocado fugas masivas de animales. Estos informes, redactados por el veterinario jefe de Cabárceno, no persuaden al presidente de Cantabria, tan afanoso en el marketing para atraer turismo a Cantabria, sin importar las consecuencias. Él sigue promocionando el zoo, y vamos a escucharle en el programa de Bertín Osborne, ya lo siento, de hace unas semanas. El tema de un famoso oso que vive aquí, que le vas a conocer luego, que se llama Furaco, fue una pesadilla para mí, créemelo, una pesadilla. Mira, en el año 2008 había en Asturias un presidente que ya murió, Tini Areces, muy famoso, tuvo muchos años. Me llama un día y me dice, oye, Revilla, tenéis un parque en Cabárceno que creo que tenéis un montón de osos y han aparecido 2 osas que las llamaban Paca y Tola, 2 osas que al parecer había muerto la madre y necesitaban un semental porque habían hecho un recinto de 8 hectáreas para ellas y querían, pues, a ver si se reproducían, ¿no? Y le dije, no te preocupes, que yo te voy a buscar un semental, nada, Cantabria os le deja, una temporada, lo que haga falta. Me vine aquí al parque, hablé con los veterinarios y les digo, a ver, quiero un semental que tenga probado, oye, que vale, ¿no? Que tiene descendencia. Me dicen, hay uno que tiene ya 17 hijos aquí, se llama Furaco. Vas a ver luego, cachoso. Bueno, pues todo emocionado, agarro el furgón, voy con el oso en la cabina del conductor, llego a Pedraza, Asturias, lo estoy viendo, 5.000 personas, un espectáculo, recibiendo a Furaco. Y yo ya me quedé un poco preocupado cuando sale Furaco y traen las osas y en vez de venir a ver al macho, sí, coño, echan a correr y se ponen allí a murriadas las dos. Digo, hostia, qué mala pinta tiene esto. Digo, no, el recibimiento no ha sido nada... Bueno, pasa el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, y empiezan a salir noticias de que el oso que mandó Revilla falla. ¿Eh? Gatillazo. Sí, gatillazo, que no hace a ellas. Me cago en la leche. Oye, iba a los premios Príncipe de Asturias, créemelo, desfilando allí miles de personas. Revilla, llévate aquí un oso, no sé qué oso, ya sabes, esas cosas se dicen. Joder. Iba al descenso del Sella, Furaco, falla. Porque claro, al día siguiente de llevarle, la Nueva España, titular, y el Comercio ponían, este oso no va a fallar. Dice Revilla. Decía Revilla, pero oye, comprobado que tenía aquí 27 osos, llevé lo mejor. Total, que al cabo de 10 años nos devuelven el oso. Más lío. ¿10 años estuvo allí? 10 años estuvo allí. Pobrecito. Intentándolo. Nada. Aquellas no hacían a los osos. Por las razones que sean. Pues oye, como en la especie humana, los animales, habrá tendencias... Llegó aquí Furaco y tú ¿qué hiciste?
vuelve Furaco para acá y tenemos comprobado que desde que ha vuelto ya tiene otros 8 osos descendientes. Luego, no era el problema de Furaco. Quiero que quede claro que jamás hubiera mandado a un oso blando de Remos y del otro Asturias, y que está probado que las que fallaban eran las osas Paca y Tola. Furaco no falló, nunca falló, fallaron las osas. Que quede claro, queridos asturianos, Revilla mandó un oso potente, probado. Las osas no valían. ¿Queda claro? Para toda la vida ya, Dejarme en paz. Oye. Vamos a hablar un poco de Paca y Tola. Paca y Tola fueron 2 osas huérfanas que aparecieron en 1989 y que la Fundación Oso convirtió en un símbolo contra la caza furtiva. Aunque eran muy jóvenes, cuando las encontraron nunca fueron puestas en libertad. La razón, según Zapico, el director de la Fundación Oso Pardo, es que al estar en contacto con los humanos desde los 5 meses, que es la edad cuando aparecieron después de que matasen a su madre, suponía un riesgo para las personas. Después de estar rulando por varios zoológicos y ya muy mayores, con más de 20 años de edad, que suponen unos 80 años en los años humanos, intentaron cruzarlas con Furaco, el famoso oso de Revilla. La llegada del oso de Cabárceno dio que hablar, y hablaron los expertos. Entre otras cosas, se acusaba a Cabárceno de tener osos de diferentes procedencias juntos, por lo que no podían saber con exactitud el linaje de los osetnos que allí nacen. Osos como fue el caso de Furaco. El veterinario experto en reproducciones de Cabárceno, Félix Martínez, aseguraba que Furaco es un oso grizzly, un oso mucho más grande que el oso pardo, mientras que Paca y Tola eran osos pardos cantábricos puros. El vicepresidente de la Fundación Oso Pardo, Carlos Nores, salió del paso asegurando que el proyecto tenía como meta comprobar si Paca y Tola son fértiles y lograr un híbrido para mantenerlo en cautividad, nunca para reintroducirlo en el medio salvaje. Es un servicio de educación ambiental, dijo. Como más o menos nos intentaba contar Revilla, Tola fue la única que se dejó montar por Furaco. Y después de las montas, que recuerdo, con 20 años de la osa, una osa muy mayor, sufrió una cojera permanente. Desde la Fundación Oso se achacaron a la edad de la osa, pero hay voces que recriminan que Furaco llegó a pesar 400 kilos cuando montaba a Tola, mientras esta no llegaba a los 200, y que las montas constantes del enorme oso podrían perfectamente haber causado la cojera. Tola tardó poco en morir. En 2018 falleció. De las palabras de Revilla no sé qué parte es la más escandalosa. Obviar la edad de las osas, cuando decía que no se dejaban montar. Obviar que muchos animales no crían en libertad. Dejar entrever, entre risas de Bertín Osborne, que el problema de estas osas era su orientación sexual. Y el que sienta cuestionada su virilidad por unos negocios entre zoos. Vergonzoso es como poco. Pero creo que si me quedo con algo es la información que se le escapa entre sus chascarrillos machirulos. El tráfico de animales entre comunidades. El que los animales de Cabárceno pueden pasar la mayoría de sus vidas en otros espacios. Los osos viven unos 25 años y Furaco estuvo 10 años en Asturias. Y la falta de respeto que puede llegar a tener hacia aquellas especies de las que parece abanderarse. Me apetece acabar con un cachito de letra de un cantautor, del cantautor Paradoxus, que creo que viene muy al cuento, a este cuento tan triste, por cierto. Y dice: desarrollo sostenible, que sostiene mentiras y engaños, aquellos que viven de la explotación. De la naturaleza hablan de respetarla, y pido con entereza, no la respetéis más, y por favor, dejadla en paz. Desarrollo sostenible, que sostiene mentiras y engaños de aquellos que viven de la explotación de la naturaleza y hablan de respetarla, pido con entereza, no la respetéis más y por favor dejadla en paz. Ay, de morenos, que nos pilla el tren. Un poco de fiesta, venga.
y sé bailar y sé tocar la pandereta. La que se case conmigo lleva música completa. Una vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Y una vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Y una vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. La gaita y yo a ti la pandereta. Juntos bailaremos jotas, el fandango y la jaleta. Una vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Y una vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Y una vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Los que cantan bien, cantan bajo tu ventana. Y yo que no sé cantar, me voy contigo a la cama. Y una vuelta para arriba y una para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Y una vuelta para arriba y una para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Y una vuelta para arriba y una para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Toca que debe romper y a la puerta de mi novia nos queremos tocar así. Y la vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Y la vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Y una vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Cantar y sé bailar y sé tocar la pandereta. Lo que se case conmigo llevamos música completa. Una vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Y una vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Y una vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Y una vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Y una vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Y una vuelta para arriba y otra para abajo. Y en medio del baile dale un abrazo. Bueno, saludos a todos los pájaros que nos estén escuchando. Por si todo lo que ha contado Eva hasta el momento no es suficiente para, por lo menos, ser críticos con Cabárceno y con su gestión, está también el tema de Cantur. La empresa pública que gestiona los grandes reclamos turísticos de Cantabria, el Hotel Áliba y el Teleférico de Fuente D, Cabárceno, Alto Campo y su hotel La Corza Blanca, el Campo Golf de Nestares y el Museo Marítimo del Cantábrico, no se salva de la sombra de la corrupción. En febrero de este mismo año, el exdirector de Cantur, Diego Higuera, era condenado a 7 años de inhabilitación por haber planeado, junto al gerente del consorcio para los museos de prehistoria, arqueología y bellas artes, Pablo Sámano, contrataciones en favor de la empresa de este último, Conurca, el típico tejemaneje de los políticos a los que estamos tan acostumbrados. Además, Higuera fue condenado por malversación de fondos, ya que destinó 20.000 euros públicos a causas ajenas a su cargo. Pero no nos engañemos, su proceso judicial arrancó a raíz de una comisión de investigación impulsada por el azote de la corrupción en España, el PP. La polémica golpeó a la empresa pública también el año pasado, Jubilar Lebaniego, por la opacidad de sus cuentas.
No se ha conocido el coste de algunos de los conciertos, por mucho que la empresa y Revilla, por supuesto, insistieran en que el dinero procedió de patrocinios privados y no costaron ni un duro a los cántabros y las cántabras. Y este año, en plena pandemia, quien les habla presentó una hoja de reclamación a la empresa al verse en el teleférico de Fuente D, un habitáculo de apenas 7, quizá 8 metros cuadrados, en contacto directo con otros pasajeros. Según una empleada de la instalación, el gobierno de Miguel Ángel Revilla permitía el aforo máximo de las cabinas durante este verano, es decir, 20 personas. Y la dirección del teleférico, al considerarlo excesivo, lo rebajó a 15, que a todas luces seguía siendo muchísimo dadas las medidas de distancia social que se estaban aplicando en muchos otros aspectos de nuestras vidas. Evidentemente, aquí no primaban los criterios sanitarios, sino los económicos. Es siempre más de lo mismo. Es lo que sucede cuando tienes una tierra sin tejido rural, sin otro medio de trabajo que el turismo y sin otra aspiración que acumulación de riqueza a través de este turismo. En estas circunstancias parece evidente que Cabárceno no es un espacio natural orientado a la conservación de la naturaleza, sino más bien una máquina de hacer dinero en una región que lo fía todo al turismo. Ese es su papel prioritario, y de ahí que en 2014, por ejemplo, se matara a una manada entera de lobos adultos y sanos por supuestos criterios conservacionistas. Claro, después de tener enjaulados a los animales porque hacía falta mejorar su recinto, las peleas entre los individuos no les dejaron más opción a los trabajadores o trabajadoras del zoo que sacrificarlos a todos. Presentar una decisión así, fruto de una gestión pésima, como una decisión conservacionista, es un juego argumentario de mucho calibre. En fin, pese a todo esto, ¿por qué la reputación de Cabárceno? ¿Por qué, como comentaba Antonio al principio, nuestra infancia está marcada con recuerdos de Cabárceno y la gente viene de fuera pensando que esto es un espacio en plena libertad? Como bien ha analizado Eva, la opinión pública sobre los zoos está dirigida por ese falso argumento de la conservación. Más tarde veremos por qué lo de falso. Y también por el especismo dominante en nuestra sociedad. Sin entrar a debatir sobre este último término, sobre su pertinencia o su recorrido actual y futuro, sí quisiera a este respecto recuperar una de tantas infamias del colonialismo europeo: los zoológicos humanos. Si a muchas personas no les chirrían los zoológicos, al menos aquellos en los que supuestamente los animales viven en buenas condiciones, quiero creer que a cualquier persona le escandaliza la idea de mostrar a otras personas de lugares supuestamente exóticos como si de una atracción se tratara. Pero lo cierto es que esto ocurrió. La última exhibición de nativos africanos se celebró en Bruselas en 1958. Fue el fin de un largo recorrido de eventos marcados por las ideas del supremacismo europeo y la inferioridad del resto de etnias que explotó el colonialismo europeo en África, también en América del Sur y en Oceanía. No era algo nuevo, pues ya Colón había llevado de vuelta a Castilla a algunos indios como curiosidad científica. Pero estas exhibiciones, la verdad es que se intensificaron en la segunda mitad del siglo XIX, con algunos ejemplos como la gira por Estados Unidos y Europa de 2 niños salvadoreños afectados de microcefalia, o la exhibición de 11 indios Ona de Tierra del Fuego en la Exposición Universal de París de 1889. Se mostraba a personas de todo tipo de etnias, desnudas o semidesnudas, en ocasiones incluso recreando sus hábitats y modos de poblamiento. Según un artículo de labrujaverde.com, se calcula que unas 35.000 personas fueron utilizadas con este propósito. Fue Bélgica el país que más estiró la vergüenza de las exhibiciones de nativos, y algunos de sus antropólogos llegaron después a establecer artificiosas diferencias raciales en Ruanda entre Tutsis y Hutus, uno de los múltiples factores que contribuirían al genocidio de 1994. Al igual que sucede hoy con los zoológicos, estas instalaciones pretendían aunar 2 conceptos: el espectáculo o el divertimento de lo exótico y un supuesto interés científico por conocer más sobre los seres humanos de otros continentes, por supuesto en aquel momento y en aquella lógica considerados inferiores. Y como hoy en Cabárceno, lo segundo era una excusa inaceptable para justificar lo primero. Quiero que esta referencia a una de las muchas vergüenzas del colonialismo nos sirva aquí y ahora para reflexionar sobre el propio cariz colonial e imperialista del concepto de zoológico tal y como lo conocemos. El origen de los zoológicos no está en la conservación, como sí podría estarlo un centro de reproducción ex situ para impedir la extinción de una especie y enmendar el impacto de nuestra actividad sobre un ecosistema. Hablamos, por ejemplo, del centro El Acebuche para la recuperación del lince ibérico, con todos los peros que se les puedan poner a
a este tipo de centros también desde ciertas críticas, ¿no? En cambio, los zoológicos sí o sí surgieron como colecciones privadas de las personas más poderosas, con ánimo de ostentación. Así, el primero, del que se tiene constancia, fue el de Moctezuma, en Tenochtitlán, pero con la conquista de América, rápidamente el concepto de zoológico pasa a estar ligado al poder europeo. El primer zoo de Europa se abrió en Versalles, en pleno reinado de Luis XIV. Desde entonces, tráfico de animales, colonialismo y zoológico son términos que no podrán separarse. ¿Qué sentido tiene transportar desde África hasta Cantabria guepardos, gorilas, cebras, jirafas o elefantes? ¿O traer tigres de Bengala, canguros, hipopótamos? Desde luego, no hay un interés conservacionista. Incluso si se diera el caso de que la cautividad de estas especies en Cabárceno estuviera, digamos, férreamente sujeta a un proyecto de conservación en esos lugares, en los lugares de origen de los animales, ¿no debería este proyecto ejecutarse en esos países donde habita la especie? Es decir, mantener las instalaciones integradas en su ecosistema original del mismo modo que el centro del acebuche del lince ibérico está en Andalucía y no en Indonesia. Pues esto parece de sentido común. Sin embargo, aquí impera la misma lógica por la cual algunas de las piezas de arte más importantes del mundo egipcio se encuentran en el Neues Museum de Berlín. Un zoológico, en definitiva, no es una apuesta conservacionista, sino una apuesta por el colonialismo y el lucro del espectáculo. Y traemos algún que otro dato para confirmarlo. Según la Ley 31 de 2003, los pilares de un zoo deberían ser la educación, la investigación y la conservación. Sin embargo, diversos estudios, como el elaborado sobre los zoos europeos por la Born Free Foundation, revelan que esto no es así en absoluto. La mayoría de estos centros carecen de programas educativos profundos y completos, no realizan charlas ni visitas guiadas. Abundando un poco en lo que ya comentaba Eva. ¿Queremos educar al público en la cautividad y el comportamiento en cautividad de animales cuyo hábitat está a 5.000 kilómetros de distancia? ¿Es esto educación, formación sobre la naturaleza? Jurídicamente, para lograr objetivos conservacionistas reales, la población cautiva de una especie debería gestionarse como un conjunto, siempre con el propósito de la reintroducción y bajo la supervisión de la EAZA, European Association of Zoos and Aquaria. Pero lo cierto es que los zoológicos ni siquiera cumplen con estos mandatos legales, que vaya por delante, están lejos de buscar la desaparición de los zoos. En el caso de España, por ejemplo, de los 70 centros, sí, solo 16 son miembros de la asociación que acabamos de mencionar, y la mayoría elaboran programas de cría para perpetuar la presencia de la especie en sus instalaciones, como comentaba Eva, creo que sobre el caso de los osos pardo. Porque claro, viven del lucro y el lucro depende de que tengan esas especies en sus instalaciones, no de llevarse esas instalaciones al medio natural, esas especies al medio natural. E insistimos, criar leones en cautividad para después trasladarlos a Kenia y reintroducirlos en cualquier ecosistema de allí, no, tampoco. Terminamos con otro dato que desmonta el argumento de la conservación. Solo un 8% de las especies que se mantienen en los zoos de Europa forman parte de un programa oficial de conservación. Quiero terminar este reportaje con una idea, un poco una proyección. Por mi parte, no niego el interés formativo y conservacionista de conocer de cerca la biología del resto de animales que nos rodean, aunque también es cierto que hoy la tecnología permite hacerlo en gran medida en el propio ecosistema de los animales en plena libertad. Pero bueno, de existir, esta observación debería estar absolutamente sujeta a mandatos conservacionistas y anticolonialistas. Estoy pensando, por ejemplo, en un espacio de enormes dimensiones, que podría ser, por ejemplo, Peña Cabarga en su conjunto, con densidades de población de cada especie cercanas a las más altas de esa especie en su estado natural. Un parque donde se esté ejecutando un programa de cría en cautividad de especies en peligro y de recuperación de fauna silvestre siempre autóctona, y que, a su vez, pueda servir para efectuar labores didácticas entre la población infantil. Y que para ello se pueda recorrer una ruta de senderismo de 5, 10, 15, 20 kilómetros, en la que, con suerte, en grupos muy reducidos y no en tropel a diario, sino de una manera regulada, como por ejemplo es el acceso a la reserva forestal de Muniellos en Asturias, pues que con suerte en ese paseo podamos ver un lobo ibérico, un urogallo, un lince boreal que se extinguió, se cree que hace un par de siglos en la cordillera cantábrica, o una hembra de oso pardo. Pero siempre con el objetivo de que los individuos que pasen por este espacio sirvan bien para recuperar las poblaciones de la especie o bien para reintegrar a esos individuos
en plena libertad en nuestros bosques, nuestras brañas, peñas, ríos, etc. Estaríamos, si acaso, ante un centro de conservación, pero si a algo se le puede llamar un parque de la naturaleza, sería algo más en esta línea. Desde luego, no a Cabárceno. Bueno, pues ya estamos en la sección Contracultura. Hablando de contracultura, quizás cabe recordar que, pese a la memoria de Alex, justo antes de su reportaje ha olvidado presentar a La Jumera Sé Cantar y Sé Bailar, que espero que la hayáis disfrutado. Bueno, vamos al lío. Para este programa hemos traído 4 eventos que pensamos que son muy importantes, y si tenéis el tiempo y las ganas, e insistimos en el tiempo, pues seguro que las vais a disfrutar una barbaridad. Hoy mismo, viernes 9, que emitimos nuestro programa, a las 7:30 en la librería La Libre de Santander se presenta el libro Coronavirus, Crisis y Confinamiento. Mañana, sábado 10 de octubre a las 12:30, en la librería La Vorágine de Santander se presenta la reedición del fanzine Páginas Anarquillas, cuyo formato original se hizo en 1985. Unos días más tarde, y volviendo a fanzines, en este caso no vamos a una reedición, sino a una traducción del francés, del fanzine La Mutualidad. Se presentará el jueves 22 de octubre a las 7:30 en la librería La Libre de Santander. Aprovechamos para llamar la atención de que este será el primer acto público, si no recuerdo mal, de la red Sostenernos. Finalmente, el sábado 24 de octubre a las 12 de la mañana, en el cementerio de Ciriego de Santander, se celebrará el homenaje al Cariñoso. El sindicato CNT-AIT Torrelavega, así como la asociación Archivo, Guerra y Exilio, AGE, vuelven a celebrar el homenaje a un año más al maqui cántabro José Lavín Cobo, Pin el Cariñoso, que luchó allá por el Miera y del que ya trataremos seguro más en futuras ocasiones. Y de momento esto es lo que tenemos. Ezagutu danean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Bueno, me recuerdan aquí que, como no, esto de Cariñoso, no, que evidentemente es el Cariñoso, faltaría más, pero bueno. He hecho yo un bardal el otro día, hablando de que en la zona pasiega hablan con la U, y que la U además es no solo de singular, sino además del plural, y vienes tú y a Pin el Cariñoso de los años 30-40, le pones la O. Efectivamente, sobre esto también en ese bardal hablamos de branizas, mientras estábamos hablando de brañas en el monólogo. No sé si os acordáis que habíamos mencionado este tema también. Pero Toño va a hacer un curso de cántaro, entonces que todo el mundo se quede tranquilo porque estas cuestiones ya las resolveremos. Las iremos integrando. Toño y 200 personas más, al parecer. Bueno, sí, pero nosotros vamos a tener ya, digamos, un como conocimiento mínimo, de primera mano sobre cómo hablar. O como mínimo un corrector. Efectivamente. Este tema de Cabárceno resulta especialmente espinoso. Ya lo comentábamos al principio. Nuestras infancias se han visto tremendamente perturbadas por todo esto. Yo quería comentar una cosa sobre una cuestión que habéis comentado, que todo lo referido al precio de las entradas, así como los espectáculos, etcétera, etcétera. Tengo la sensación, y bueno, creo que va por ahí los tiros, que Cabárceno en sus orígenes pues era incluso gratuito en los primeros años, no sé si nos acordamos de esto, y además no había todavía ni esos espectáculos ni demás. Con esto no estoy diciendo que Cabárceno se haya corrompido ni muchísimo menos, sino que era una estructura que quizá no había terminado de cristalizar en lo que
en lo que dialécticamente estaba obligado a cristalizar, ¿no? Es decir, que es una gran inversión caciquil en un periodo del capitalismo expansivo de Ormaechea, con todo lo que supuso, y con todos los pufos que ha mencionado Alex y los que se habrán quedado por el camino, que se han perdido entre papeles que a nadie le interesa revisar, ¿no? Pero que sin embargo estaba ahí. Quizá el Cabárceno que conocimos en la infancia no era más que el germen del verdadero Cabárceno, que es el que florece más claramente ahora mismo, independientemente de argumentos animalistas o antiespecistas que estabas manejando, Eva. Era gratis solo para los niños de Cantabria, ¿no? No era gratis como parque natural. Bueno, no sé, pero a mí los papardos... Sí, y para terminar, a mí me parece muy significativo que durante todo ese proceso de expansión, crecimiento de Cabárceno, promoción turística de Cabárceno y demás, haya ido de la mano de un olvido completo del espacio natural de Peñacabarga, que en principio era parque natural, que después jurídicamente ha dejado de serlo porque no ha habido un plan de uso un plan rector de uso y gestión del parque. Entonces, lo que realmente es un parque natural no se protege, no se potencia turísticamente, ni turística ni de ninguna otra manera, y lo que es un zoológico, más o menos convencional, pero un zoológico, se vende como un parque de la naturaleza en el espacio que debería estar protegido para la expansión de la fauna, la flora y demás. Me parece muy significativo de por dónde van los tiros de tanto de este gobierno como de cualquier otro en este sentido. Y bueno, por mi parte nada más. Un poco, si quieres, Toño, comentarlo del programa siguiente, que más o menos está ya... Sí, pero si me permitís otra reflexión antes de mencionar lo del programa. Se nos ha quedado por hablar un caso completamente contrario y similar al mismo tiempo, que es el caso del Carpín, que si no recuerdo bien si está justo en Cantabria o justo en el País Vasco, está en el límite, creo que ya es en la comunidad autónoma del País Vasco, que es un caso contrario, en el sentido donde no hay reproducción, que precisamente todas las especies que hay, todos los individuos que están allí están por tráfico, pero sin embargo sus condiciones concretas de vida son muchísimo peores que las de Cabárceno, y ya hemos visto que las de Cabárceno son horribles, ¿no? Yo creo que es un caso curioso como para que no se nos olvide. Veo una cosa clave en esto. El que no se vayan a seguir reproduciendo significa que van a ser los últimos. Claro, no tienen recursos económicos porque pues ir a verlo esto pues no tiene mucho sentido, pero el que se sigan reproduciendo es que es bastante clave. Es como, por ejemplo, ir a una protectora de animales, por ejemplo, a los perretes, ¿sabes? Pues claro, pues muchas veces podemos decir, bueno, ahí les están dando de comer, son campos de refugiados, y creo que es que este sería un término hasta bastante más correcto. Es el campo de refugiados del Carpín. No están bien, pero no tienen intención de que sigan estando ahí eternamente. Bien, pues dicho esto, mencionamos el próximo programa que viene bastante calentito por futuros eventos que se van a suceder en Cantabria. De momento solo vamos a decir esto y ya veremos cuánto seguiremos avanzando. El siguiente programa tratará sobre la vivienda, el derecho a la vivienda y la problemática de la vivienda, concretamente de que unos cuantos necios nos quiten las viviendas, sea nuestro proyecto de vivienda o las que por derecho deberíamos tener. Si hace falta puntualizar, estos necios que nos quitan la vivienda no son los ocupas que se nos meten en la casa cuando bajamos a comprar el pan. Sí, desgraciadamente es triste, pero no había caído en que podía interpretarse de esa manera, pero ciertamente los necios vienen de traje. Esto ya lo sabemos todos. Vienen de traje. Sí, digo yo que nos vemos ya en el próximo programa de El Pájaro Observador. Chip.